Bienvenidos al curso de Contabilidad Gerencial en su modalidad virtual. En esta sesión vamos a presentar el tema número 5 de nuestra materia, estimación de funciones de costos. En la ubicación del tema en el programa, estamos en el tema número 5, en la mitad de la materia. Ya hemos transcurrido el tema 1, que era análisis económico financiero de la firma, el tema 2, que era una introducción a la contabilidad gerencial, el tema 3, los costos de inventario y los costos de capacidad y los métodos de costeo. Y en el tema 4 vimos el costeo basado en actividades. En este tema número 5, ¿cuáles son los objetivos? Principalmente introducirnos el concepto de función de costos, identificar los principales métodos para la estimación de las funciones de costos y comprender los pasos en la estimación de la función de costos. ¿Por qué es importante la función de costos? Porque a través de la función de costos vamos a poder estimar y cuantificar los costos variables y los costos fijos. ¿Y qué hacemos con los costos variables y los costos fijos? Bueno, aplicamos costeo variable. Y para aplicar el costeo variable es un requisito tener esta proporción de costos fijos y costos variables. Y con esta información, desde la gerencia, desde la administración, podemos aplicar algunos modelos y aplicar la toma de decisiones, como lo haremos en el tema 6, en el tema 7 y en el tema 8. ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar? Bueno, conceptos teóricos, vamos a ejemplificar con casos, resolución de problemas, vamos a utilizar mucho la hoja de cálculo y vamos a utilizar mucha estadística. Necesitamos muchos conocimientos de estadística, así que le hemos preparado ahí en el material el capítulo 4 de Render, que es una introducción y un repaso de los conceptos de regresión. La elaboración de gráficos también es importante. ¿Qué vamos a ver? A los aspectos generales de la estimación de las funciones de costos, el criterio de causa-efecto para elegir el causante del costo, los métodos de estimación y cuáles son los pasos para estimar una función mediante el análisis cuantitativo. Es necesario repasar algunos conceptos previos. Primeramente, el concepto de costo. ¿Qué es un costo? Un costo dijimos que es el sacrificio económico de los recursos. Que lo destinamos para la producción de bienes o la prestación de servicios. Siempre los costos remiten al concepto de recursos, como lo vimos en el tema anterior. También los sistemas de costos van a ser metodologías un conjunto de elementos que tienen como propósito principal acumularles los costos y luego asignarlos. Y bueno, como vimos en la clasificación de costos, lo podemos ver según la asignación en costos directos, costos indirectos. Según el comportamiento pueden ser costos fijos, costos variables. Según la función podemos tener costo de la función producción, de la función marketing, de la función administración, de la función financiera, de la función impositiva. También tenemos los costos dentro de cada función, especialmente en la función producción tenemos los costos según el elemento, ¿no? Los costos de materia prima, los costos de mano de obra directa y los costos indirectos de producción. Y así hay otras clasificaciones de costos. Nosotros vamos a rescatar la clasificación de costos según el comportamiento, costos fijos y costos variables. También tenemos que repasar el concepto de un objeto de costo, que es todo aquello para lo cual se desea una medida separada de costos, y también un concepto que también hemos visto en el tema 2, cuando vimos el comportamiento de los costos, el causante. Causante, factor de costo, inductor de costo, generador de costo, son todos sinónimos. Y es cualquier elemento o variable que afecta a los costos. Y la función de costo es esto, es el patrón de comportamiento de los costos, cómo se comportan los costos. Si recuerdan sus conceptos de matemática 2, matemática 1, matemática 2, una función matemática es una relación entre una variable dependiente y una variable independiente, y puede tener distintas formas, la forma de una recta, la forma de una curva. Entonces, se ven en matemática función lineal, función cuadrática, funciones no lineales. Bueno, es una función matemática, es una relación entre algunas variables. ¿Qué va a ser la función de costo? También va a ser una relación y vamos a ver entre qué, entre los costos que nos interesa a nosotros estimar y el causante de costo. Por eso es importante pensar esto, qué es lo que causa el costo. Y este es el criterio que ya fue introducido por Kaplan y Cooper en su trabajo pionero de costo y efecto,
ellos afirmaban esto, que siempre cuando uno estudia costos, debemos preguntarnos qué es lo que causa los costos. Y eso le da al administrador una información valiosísima porque permite gestionar, permite administrar los costos. Una función de costo va a ser una representación matemática de cómo el costo cambia con las variaciones en el nivel de una actividad relacionada con ese costo. Cómo cambia el costo ante cambios en el causante del costo, en el factor de costo, en el inductor de costo, en el generador de costo. Todos son sinónimos. También, dentro de la terminología de costos, ¿a qué le llamamos un costo variable? Son costos que van a cambiar en relación con algún factor o causante del costo. Y aquel costo fijo va a ser aquel que no cambia, el costo total no cambia en relación con algún factor, algún generador de costos. Y acá aparecen los costos mixtos, el texto que estamos usando de base, el capítulo 10 de Holmgren, empieza el capítulo presentando algunos ejemplos. Es común, por ejemplo, con los costos de la telefonía celular. Entonces hay alternativas de prepago que uno gasta y paga en función del consumo. Hay otros que son con abono, donde hay un monto fijo, donde uno compra ciertos minutos y a partir de ese monto puede seguir gastando, pero con otro valor. Son ejemplos que también el texto lo presenta. Y un costo mixto van a ser costos que tienen componentes tanto fijos como variables. Generalmente los servicios es un ejemplo clásico de costos mixtos. Siempre los servicios, el gas, la luz, la telefonía, tiene una porción que no depende de ningún causante y hay otra porción que sí depende del causante o del factor de costos. Las funciones de costos, para que se puedan formalizar, el primer supuesto que tienen es que existe un nivel de actividad. Eso también el texto le va a llamar rango relevante. Hay un rango, porque en la clasificación que vimos en el tema 2, en el capítulo 2, que era la bibliografía del tema 2, cuando uno analiza el comportamiento de los costos, debe analizar el horizonte de tiempo, debe analizar el generador de costo y también debe analizar el objeto de costo, que también, y también el rango relevante. Entonces, es algo que vamos a rescatar del tema 2 y lo vamos a profundizar acá en el tema 5. El nivel de actividad. Otro supuesto de las funciones de costo es que nosotros suponemos relaciones lineales, es decir, que la función de costo va a ser una función lineal. Por eso, por el nivel de actividad, la función de costo puede tener un comportamiento no lineal, pero en un rango, ese comportamiento no lineal en un rango determinado puede ser aproximado bien por una relación lineal. Y ahí aparece el costo variable y aparece el costo fijo. Y los costos mixtos, siempre suponiendo relaciones lineales. Por eso los administradores, ¿qué necesitan? Cuando uno gestiona un negocio, una empresa, y estamos estudiando los costos, ¿qué necesitamos? Necesitamos estimar los costos. Entonces acá hay un concepto importante de estimación, que es muy común hablar de estimación en estadística. Si ya han tenido conceptos de estadística y de estadística inferencial, la estimación es el gran tema de la estadística, porque a partir de una muestra yo estimo, yo voy a estimar el comportamiento de una población. Entonces necesitamos estimar los costos a partir de las observaciones que surgen de una muestra. Y a partir de esa estimación, ¿qué queremos hacer? Mirar hacia el futuro, o sea, predecir los costos. Y para ello, la predicción de los costos, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda y nos favorece a que la planeación, a la presupuestación y a la toma de decisiones. Por ello, nosotros presentamos este tema iniciando la segunda parte de nuestra asignatura. ¿Por qué? Porque en los próximos temas vamos a utilizar ampliamente los conceptos de costos fijos y costos variables.
Entonces, para aplicar todas esas herramientas que nosotros vamos a presentar, necesitamos que podamos saber de dónde obtener el costo fijo y el costo variable. Por eso que el tema es clave para entender los próximos. También, como les decía, hay un tema de estimación, por lo tanto, vamos a recurrir mucho a la estadística como herramienta para el análisis de los datos. Y va a haber una analogía entre la terminología contable y la terminología estadística. Cuando en contabilidad nosotros hablamos de costos variables, en estadística vamos a estar pensando en una pendiente. Cuando en contabilidad hablamos de costo fijo, en estadística vamos a estar pensando en la ordenada al origen. Y cuando en contabilidad hablamos de un costo mixto, en estadística vamos a estar pensando en una función de costo lineal. ¿Qué característica tiene la función de costo lineal? Bueno, el costo lineal tiene la característica de una recta, y igual a A más B por X. En el libro de Render, en el capítulo 4, está muy bien explicado el concepto estadístico cuando uno aplica los modelos de regresión. Cuando uno aplica los modelos de regresión, uno puede y debe entender que uno quiere estimar ese modelo, que es un modelo teórico, porque en realidad uno no observa todos los datos, o sea, no se observa la población, uno observa una muestra. Por lo tanto, a partir de la muestra que yo obtengo, quiero estimar. Entonces, cuesta bastante entender esto. Hay muchas dificultades. Pero en la vida real, lo que uno cuenta es con el I. En este caso van a ser los costos. Uno observa los costos y observa el causante de costo. Esos son los datos que nosotros vamos a obtener de la realidad y de los registros. Y a partir de esos datos, uno va a querer determinar la estructura, porque eso que yo observo, ese costo que yo observo, tiene una estructura. Y esa estructura, ese comportamiento, la hipótesis que yo tengo es que tiene un componente fijo, que sea el costo fijo, más un costo variable unitario, que sería la pendiente. Entonces, la variable dependiente es el costo que se predice, la ordenada al origen va a ser el costo fijo, B, que es la pendiente de la recta, es el costo variable unitario, y la variable independiente le vamos a llamar el generador del costo, el causante de costo, el factor de costos. Esto es clave porque requiere mucha destreza, tanto estadística como contable. En este tema confluye la administración, la contabilidad y la estadística. Por lo tanto, necesitamos tener en claro conceptos contables, conceptos gerenciales y conceptos estadísticos. Ese es el gran desafío de este tema. Vamos a ilustrar las funciones de costos lineales. Entonces le daba el ejemplo de la telefonía, por ejemplo, los minutos usados. Entonces hay conceptos, acá tenemos un concepto que se llama un costo variable, 100% variable en términos totales, que va cambiando a medida de que cambia el factor de costo, en este caso los minutos. Después tenemos el costo fijo, que es un costo que permanece constante a medida de que cambian los minutos. Y acá también se ilustra el concepto de rango. Entre 0 y 8000, ese es el comportamiento del costo. Y luego tenemos un costo mixto que tiene una parte fija y una parte variable. Esos son los costos mixtos. ¿Cuáles son los criterios para clasificar los componentes variables y fijos de un costo? Bueno, una es la elección del objeto de costo. Diferentes objetos de costo pueden dar como resultado una clasificación diferente del mismo costo. Hay costos, piensen en una fábrica, entonces hay costos que si uno los analiza desde las unidades producidas se comportan de una manera. Y si uno los analiza desde el lote de producción, se comportan de otra forma, según lo que yo esté midiendo, ya sea según cuál sea mi factor, el objeto de costo, o sea, lo que yo quiero medir, el costo puede ser, se puede comportar de forma distinta.
El horizonte del tiempo también es algo que ya habíamos analizado, que influye en que un costo sea fijo o sea variable. En el corto plazo todos los costos son fijos, en el cortísimo plazo, en el largo plazo todos los costos son variables, y en el interín hay costos que puedo cambiarlo y hay otros costos que no lo puedo cambiar. Y el rango relevante que habíamos ya mencionado, ese factor de costo en un nivel de actividad, en un rango, yo puedo predecir. Si recuerdan, en el tema 2 teníamos el caso de esa empresa que fabricaba sombreros. Entonces allí hemos presentado estos conceptos del rango relevante. Los datos eran para 2.000 sombreros y nos daban ciertos datos. Y ahí nosotros dividimos los costos fijos y los costos variables. Y después un requerimiento decía, ¿qué puede decir si los sombreros ahora que se quieren producir son de 2.500? Entonces acá venía el tema de rango relevante y de cómo se mantenían o no las relaciones de costos fijos y costos variables que nosotros habíamos identificado a partir de los datos originales. Será bueno repasar ese problema. El rango relevante, como les decía, la función de costo puede tener, fíjense, un comportamiento no lineal, pero en el rango relevante, en este rango, la aproximación lineal es una buena estimación. Por más que el comportamiento sea no lineal, en ese rango la aproximación lineal es buena. Esa es la idea que ustedes tienen que tener. También hay que respetar cuando uno elige el generador del costo, el factor de costo, la relación de causa-efecto. El aspecto más importante en la estimación de la función de costo va a ser determinar si existe una relación de causa-efecto entre el nivel de una actividad, ¿verdad?, y los costos relacionados con ese nivel de actividad. Lo que uno quiere decir es, ¿existe relación entre este causante, este factor de costo y el costo? ¿Existe una relación? Piensen en un gasto doméstico. Piensen en algo, es muy interesante, el gasto doméstico. Uno dice, por ejemplo, el costo de la luz. Dice, bueno, este mes la luz fue 2.000. El mes siguiente fue 5.000. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué pega ese salto de 2.000 a 5.000? Entonces tenemos que buscar la causa. Entonces, generalmente, en épocas de verano, ¿cuál es la causa? Hay una causa que es qué electrodomésticos uso más. Generalmente uno en verano utiliza más el aire acondicionado, por ejemplo. Entonces, esa es la causa para la cual hay un aumento en el consumo. O sea, ahí hay un factor que se llama un factor ejecucional. O sea, yo cómo ejecuto las actividades dentro de la organización. Puede ser también que yo haya emprendido un negocio, entonces utilizo más energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, habría que ver si yo tengo un lavadero y utilizo y es automatizado, entonces voy a utilizar mucha energía eléctrica cuando utilice más, ¿verdad? Las máquinas. Entonces, eso es la causa-efecto, es pensar qué es lo que causa el costo, qué es lo que provoca que el costo cambie. Y eso es muy importante para la gestión. Por eso nos contratan para estudiar cuáles son los causantes de costo. En una empresa hay múltiples causantes de costo. Nosotros los ejemplos por fines didácticos y con el propósito que ustedes comprendan, los problemas son relativamente sencillos, pero en la vida real es muy complejo porque hay muchos factores de costo. En un caso que estábamos con una estudiante, estábamos estudiando los costos de un tambo, entonces cuando fuimos a estudiar los costos, había un grupo de costos que tenía que ver con las hectáreas cultivadas, porque era un tambo que tenía alimentación, digamos, digamos, la alimentación del ganado era propia, entonces había costos que se comportaban en función de las hectáreas. Había costos que tenían que ver con el plantel de todo el ganado. Había costos que tenían que ver con el plantel de ganado que estaba siendo utilizado. Entonces uno ahí se da cuenta en la práctica de que los costos se comportan según algunos factores. No todos los costos se comportan de la misma forma y
con un único factor de costo. Nosotros hacemos una gran simplificación suponiendo un solo factor de costos. ¿Cuáles son, para que yo pueda respetar este criterio de causa-efecto, en dónde se basa? Se basa en tres posibilidades. Una, en las relaciones físicas. Piensen en una fábrica que produce muebles. Entonces, el consumo de la madera está relacionado con las unidades producidas. Entonces, hay una relación física. A medida que yo produzca más sillas, por ejemplo, voy a consumir más madera. Entonces, hay una relación física. También puede haber un acuerdo contractual, y eso se da mucho en los servicios. En los servicios de telefonía, por ejemplo, o en los servicios de seguro, uno va contratando y va negociando. Entonces, el comportamiento de los costos no surge por una relación física, sino surge por un acuerdo contractual. Y finalmente, lo que impacta más en relación causa-efecto es el conocimiento de las operaciones, es decir, cómo es la producción. Y acá es importante porque para hacer un estudio de costos es vital entender cómo son las operaciones, cuáles son los principales procesos que realiza la empresa. Entonces, ustedes, cuando deban hacer un estudio de costos, lo primero que deben hacer, deben ir a la fábrica, ir a la empresa, conocer, observar. Uno tiene que entender cómo se dispone el layout, cómo son las operaciones, cómo se trabaja. Recuerdo que el año pasado fuimos a conocer una empresa de hilandería, recibía el algodón y luego había todo un proceso productivo para, a partir de la materia prima que es el algodón, obtener el hilo. Entonces, los hilados. Entonces, impresionante cómo uno va comprendiendo las operaciones. Y entonces uno entiende ahí el costo de materia prima, el costo de mano de obra, los costos indirectos de producción, la tecnología. Entonces, por ejemplo, en esa fábrica, la tecnología era un factor de costo, porque la tecnología había logrado reducir algunos costos, había automatizado muchas tareas, entonces había procesos que eran automáticos. Entonces dependían de la tecnología, que es un gran factor de costo, por ejemplo. Hay un autor que es Ripley, que él divide los factores de costos en dos grandes grupos, factores de costos estructurales y factores de costos ejecucionales. Podrían consultar ese autor para entender y profundizar un poco más el concepto de factores de costos. Con respecto a los métodos de estimación del costo, tenemos el método de ingeniería industrial, el método de conferencias, el análisis de cuentas, métodos de análisis cuantitativo, donde allí vamos a encontrar el método máximo-mínimo, o punto alto y punto bajo, son sinónimos, el método de regresión lineal, que puede ser un método de regresión lineal simple o un método de regresión lineal múltiple, que lo vamos a presentar a continuación. En el caso del método de ingeniería industrial, eso lo hacen los ingenieros industriales. Es lo que hacía Taylor ya a principios del siglo XX con sus famosos estudios de tiempo y movimiento. Va a analizar la relación entre insumos y productos en términos físicos. Los estudios de tiempo y movimiento, y es completo y detallado, pero cuesta mucho y requiere mucho tiempo. Y acá vamos a aplicar un lineamiento de la contabilidad gerencial que es el enfoque costos-beneficio. Invertir en este método, uno se preguntaría, bueno, tiene un costo, ahora el beneficio que yo obtengo es superior a ese costo o no. Y, bueno, y según esa definición, uno va a utilizar este método. Este método escapa a nuestra asignatura, escapa a nuestra disciplina, porque tiene que ver con una disciplina distinta a la nuestra, que es la ingeniería industrial. Pero es un método que también aplican los ingenieros industriales, y hay que conocerlo. Método de medición del trabajo también. También tenemos el método de conferencia, que este ya es un método cualitativo, donde se estiman las funciones de costo a partir de las opiniones acerca de los costos y de los generadores de costo en diversos departamentos de la compañía. Acá uno apuesta mucho al conocimiento de los expertos, aquellos que conocen mucho las operaciones, y uno lo va entrevistando y ellos le van aportando cómo es el comportamiento de los costos a partir de ese conocimiento que tiene, de esa experiencia, de esa praxis que ellos han vivido dentro de la organización. Y es un método subjetivo, es cualitativo. ¿Por qué? Porque las opiniones están basadas en lo que los sujetos, ¿verdad? Nos brindan. Entonces es un método subjetivo. Otro método, el método de análisis de cuenta,
Este es muy familiar también para nosotros. Acá vamos a estimar las funciones de costo. Uno toma el plan de cuentas, y aparte de las cuentas de egreso y las que tengan que ver con los costos, uno la va clasificando en fijos o variables, o mixtos, según un nivel de actividad, según un factor de costo que haya elegido. A veces es razonablemente exacta, efectiva, ¿verdad? En cuanto a costo, fácil de usar, pero es subjetiva, lo mismo que el método de conferencias. Y finalmente, un método objetivo que nosotros vamos a profundizar en la resolución de los problemas va a ser un método matemático formal, que es ajustar funciones de costo a través de la observación de datos históricos. La ventaja que tienen estos métodos es que son objetivos. ¿Y cuáles son los pasos para estimar las funciones a través del análisis cuantitativo? Primero, elegir la variable dependiente, es decir, cuál es el costo que yo voy a predecir, cuál es la variable independiente, es decir, cuál es el generador del costo, cuál es el objeto de costo, cuál es el inductor de costos, recolectar los datos sobre las variables dependientes y el generador de costos. O sea, yo tengo que recopilar los datos de la variable del costo que yo necesito y del factor de costos, graficar los datos, que es algo muy importante, estimar la función de costos, ya sea por el método de alto-bajo o mínimo y máximo, que son sinónimos, o el análisis de regresión, ya sea una regresión simple o una regresión múltiple según los datos que yo tenga disponibles. Y luego tengo que evaluar el generador del costo de la función de costos estimada. La ventaja que tiene el análisis cuantitativo, especialmente los métodos de regresión, es que nos brindan información objetiva para evaluar si la función es razonable o no. Hay que graficar los datos. Cada vez que uno tiene un lote de datos, lo primero que hay que hacer es graficar. No tienen que esperar que se les indique grafique. Uno lo primero que tiene que hacer es graficar. Ustedes habrán visto en estadística que las herramientas de análisis descriptivo son las tablas, las distribuciones de frecuencia, son los gráficos y son las medidas, resúmenes, ¿no? De tendencia central y de tendencia no central y de variabilidad. Entonces, el método, los gráficos, es un método que sirve para resumir la información y presentarla. Entonces, siempre que hace un gráfico, y en este caso, como estoy relacionando dos tipos de variables, una variable dependiente y una variable independiente, ese gráfico toma un nombre particular que se llama gráfico de dispersión. O sea, un gráfico de dispersión, porque yo en el gráfico de dispersión tengo que ver qué grado de asociación, si están relacionadas las variables. Y a partir de ese gráfico, yo voy a aplicar el primer criterio de evaluación de la función de costo, que es el concepto de, o el criterio de la viabilidad de costo, o también se le llama factibilidad económica. Es decir, hay una relación económica factible, plausible, plausibilidad de costo también se llama, la plausibilidad económica. Existe una relación plausible, económicamente factible, es lógica la relación entre el costo y el objeto de costo. ¿Cuál es la relación que uno esperaría lógica? Es que a medida de que aumente el factor de costo, el generador del costo, en este caso, por ejemplo, las horas máquinas, a medida de que aumentan las horas máquinas, aumentan los costos. Eso es una relación factible, eso es factibilidad económica, eso es plausibilidad económica o viabilidad económica. Todos son sinónimos, viabilidad económica, plausibilidad económica, factibilidad económica. Es el primer gran criterio que uno lo observa a través del gráfico de dispersión. El método alto y bajo consiste, ya que es un método muy sencillo, y consiste en elegir los dos valores más altos y más bajos de quién, del factor de costos, del causante del costo. Tengan cuidado ahí porque hay muchas dudas cuando uno dice punto alto y punto bajo, ¿de quién? Del costo, del factor de costo. Siempre es el punto alto y el punto bajo del factor de costo, del generador del costo. Tengan cuidado porque acá hay muchos errores, muchas confusión. Entonces yo grafico los datos y voy a elegir ¿cuál? El mínimo del factor de costo, o sea, el mínimo del factor de costo. O sea, el mínimo del factor de costo. Y el mínimo del factor de costo y el máximo del factor de costo. Eso ya lo vamos a revisar bien en la resolución de problemas. ¿Cuáles son los pasos? Tengo que calcular el costo variable por unidad de actividad. Entonces, uno elige el máximo y el mínimo y calcula el costo asociado con el máximo nivel de actividad menos el costo asociado con el mínimo nivel de actividad dividido en el máximo nivel de actividad menos el mínimo nivel de actividad. Y
en ese cociente, en ese cociente de diferencia, uno obtiene el costo variable por unidad. Luego vamos a calcular los costos fijos totales, que con ese costo variable uno va a algunas de las funciones de máximo o de mínimo y despeja el costo fijo. Y luego se resuelve en una ecuación lineal. El factor de costos más el costo fijo, ¿sí? El costo fijo más el costo variable unitario por una cantidad, por el factor de costos. Esto lo vamos a presentar rápidamente porque en la resolución del problema lo vamos a profundizar y va a quedar totalmente claro. Siempre las funciones de costos, entonces existe una variable dependiente que va a ser el costo y variables independientes. El análisis de regresión es un método estadístico que mide el cambio promedio, la cantidad promedio de cambio, ¿verdad?, en la variable dependiente asociado con un cambio unitario en una o más variables independientes. ¿Cuál es la diferencia entre el máximo y el mínimo? O sea, el punto alto y bajo. Es que el punto alto y bajo solamente de todos los datos utiliza dos, el máximo y el mínimo del factor de costo. En cambio, la regresión tiene como ventaja que utiliza todos los datos. ¿Cuáles son los tipos de regresiones que nosotros vamos a presentar? Una regresión lineal simple es cuando estima la relación de la variable dependiente, o sea, de un costo con un factor de costo. O puede ser múltiple cuando yo voy a estimar un costo a través de dos o más factores de costos. Lo primero normalmente que hay que hacer es graficar la regresión, el lote de datos en el método de regresión. ¿Por qué? Porque uno tiene que limpiar los datos. Hay un proceso de limpiar y hay algo que se llama los outliers o valores extremos, o sea, aquellos valores que están fuera del rango. Aquellos valores que están fuera del rango hay que extraerlos porque esos están fuera del rango. Por eso hay que determinar el rango relevante. Si uno determina el rango relevante, puede limpiar los datos. Entonces hay que tener cuidado allí. Acá se presenta otro modelo de regresión alternativo. Y bueno, vamos a ver la terminología. ¿Qué es lo que se aplica a regresión? Que ya lo vamos a ver con el complemento de Excel. Y la regresión nos da algunos datos que están muy bien explicados en el libro de Render. O sea, la bondad del ajuste, que va a indicar la fortaleza de la relación entre el generador del costo y los subcostos. La bondad del ajuste me va a decir cuál es el porcentaje de variabilidad explicado por el modelo de regresión, ¿verdad?, sobre la variabilidad total en los costos. O sea, los costos cambian, eso es la variabilidad de los costos. Entonces, la bondad del ajuste me va a decir qué proporción de esa variabilidad total de los costos está explicado por la variabilidad en el factor de costos que yo elijo. Después está el término residual, que mide la distancia entre el costo real y los costos estimados por cada observación. Eso también es importante. El residuo, siempre eso, uno desea que ese residuo sea lo mínimo. Por eso, para la regresión utilizamos el método de mínimos cuadrados ordinarios. Uno minimiza este error, pero siempre hay un error dando vuelta, un residuo. El residuo es la estimación del error. Entonces, ¿cuáles son los criterios para evaluar generadores de costos alternativos? Una es la viabilidad económica, lo que acabamos de decir, la relación. ¿Cómo evalúo la viabilidad económica? Viabilidad económica, plausibilidad económica, factibilidad económica son sinónimos y se lo evalúa a través del gráfico de dispersión. La bondad del ajuste a través del R cuadrado, la significatividad de la variable independiente a través del test T, que está explicado en el anexo del libro de Hongry, que es estadística, es un test de hipótesis, el test T para la variable independiente. Y el análisis de especificación, que son los supuestos del modelo de regresión. Allí hay 4 supuestos que hay que abordar también estadísticamente. Uno es el supuesto de la linealidad, que se lo evalúa a través del TGF. ¿Sí? En la regresión, cuando uno utiliza un software, en este caso el Excel, les va a dar información sobre el TGF. El TGF mide la linealidad del modelo. Luego, otro supuesto que tiene la regresión es la varianza constante. La varianza constante en los residuos es algo que se llama el supuesto de homocedasticidad. Cuando esa varianza no es constante, tenemos un problema de heterocedasticidad, o sea, varianza variable. Entonces, eso
ocasiona problemas en las estimaciones y también uno tiene que verificar ese supuesto. El otro supuesto es la independencia entre los residuos, es decir, que un residuo no esté asociado con el factor de costo. Entonces, cuando hay asociación, o sea, no hay independencia en los residuos, existe un problema que se llama de autocorrelación, que también hay que considerarlo porque eso va a perjudicar las estimaciones. Y el cuarto supuesto es el supuesto de normalidad en los residuos. Todos estos conceptos están explicados en el anexo del texto, y uno los presenta y ya cuando resolvamos los problemas los vamos a ir explicando en profundidad. También cuando uno utiliza regresiones, tenemos la base de datos. Es clave acá la base de datos. Así como la base de datos era clave en el ABC, acá también es clave tener base de datos. La idea es que debe contener varias observaciones, deben ser confiables, ¿verdad? Tanto del generador del costo como de los costos mismos. Y la idea es que haya variabilidad en el generador de costo. No me sirve de nada tener 100 datos de costo y tener el mismo valor del generador del costo, porque en el gráfico va a ser un punto nada más. Yo necesito variabilidad en el generador del costo. Eso es importante. ¿Cuáles son los problemas que pueden aparecer también? Que el periodo de tiempo para medir la variable dependiente a veces no se ajusta al periodo para medir el generador del costo. Puede haber un efecto de retraso también en los datos, entonces eso hay que considerarlo. Eso se da, por ejemplo, en la publicidad. Muchas veces si uno quiere evaluar la publicidad, yo hago publicidad este mes, pero el impacto de la publicidad de este mes recién se puede ver en las ventas del mes siguiente. Entonces ahí hay un efecto retraso, eso quiere decir esto. Los costos fijos muchas veces se asignan como si fueran variables, que es un error común cuando vimos costos unitarios y costos totales, y los datos o bien no están disponibles para todas las observaciones o no son uniformemente confiables. Puede haber datos faltantes también, eso hay que considerar. A veces valores extremos que también hay que excluirlos del análisis, y a veces no hay una relación homogénea entre el generador del costo y las partidas individuales, ¿verdad? De los costos, ¿verdad? En las variables dependientes. Eso también, se llama un estado no estacionario. Puede haber lo que se llaman problemas de quiebre estructural, o sea, los costos se van comportando de una forma, pero hay algo, por ejemplo, un cambio de tecnología que hace que la relación sea distinta. Entonces, eso también hay que considerar y todo uno lo observa con el gráfico de dispersión. Hay que ir viendo esos problemas. Esto no es estacionaria muchas veces y también la inflación influye en los costos. Bueno, hemos visto en esta sesión brevemente lo que es una función de costo y cuáles son los métodos. Nosotros vamos a profundizar en el método de puntos alto y bajo y en el método de regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. Es importante que revisen los conceptos teóricos del libro de Holmgren y el libro de Render. Bueno, esta es la bibliografía y queremos también, bueno, un poco animarlos a seguir en el curso. Cualquier duda que tengan pueden utilizar los foros y estamos a su disposición por cualquier duda o consulta. Muchas gracias por seguirnos y seguir nuestro curso.